Muy bien, jóvenes, estamos iniciando con la grabación. Entonces hoy vamos a entrar a la introducción de proyectos. ¿Para qué estudiar proyectos? La sociedad y las empresas requieren profesionales que tengan la competencia para poder realizar estudios de viabilidad de iniciativas de inversión. Es decir, aprovechar las oportunidades de inversión que se puedan presentar. Que tengan conocimiento y sean capaces de aplicar las técnicas y que les permitan de manera inteligente identificar y seleccionar aquellos proyectos que garanticen un crecimiento económico para la empresa. Entonces ya las empresas están buscando profesionales que tengan conocimiento en evaluación de proyectos de inversión. Y no solamente las empresas privadas, también las empresas públicas requieren profesionales que tengan conocimiento en detectar y aprovechar oportunidades de negocio. Entonces es fundamental. Y seguramente cada uno de ustedes, el objetivo es eso, ¿no es cierto? Emprender un negocio, un propio negocio. Pero para ello tenemos que tener el conocimiento de cuáles son los procedimientos para la toma de decisión de inversiones. ¿Qué tipo de evaluaciones debo realizar antes de tomar la decisión de inversión? Un proyecto de inversión nace con un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es la necesidad, es la carencia, es el anhelo de tener algo. La necesidad insatisfecha, ese es el problema. Detectar una necesidad, ese es el principal problema. Ahora el proyecto lo que hace es dar solución al problema, dar solución a la carencia de algo, a la necesidad insatisfecha. El proyecto lo que hace es dar solución mediante un plan de solución. ¿Cómo vamos a solucionar esa necesidad insatisfecha? Y ahí es donde se presenta la oportunidad de negocio. Entonces ya sabemos cuál va a ser la solución, es decir, cuál va a ser el producto que va a ir a satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, ahora lo que toca es la inversión. Hacer uso y sacrificio de recursos económicos hoy para obtener beneficios futuros. Es decir, hoy debo realizar desembolsos de capital con el objetivo de recuperar en el largo plazo, no en el periodo actual. Las inversiones se recuperan en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Pero esa inversión obviamente tiene que estar compensado con un beneficio económico a futuro. Yo invierto hoy para obtener beneficios a futuro. Entonces, fíjese que un proyecto de inversión nace con un problema. El proyecto lo que hace es dar una solución y para ejecutar esa solución, obviamente necesitamos desembolsar un capital. De esta manera nace un proyecto de inversión. Entonces, fíjense, hay una necesidad, que es el problema. La necesidad insatisfecha. Entonces, cuando hay una necesidad insatisfecha en el mercado, es una oportunidad de negocio. Que alguien le va a aprovechar esa oportunidad y obviamente por ello va a tener beneficios a futuro. ¿Qué es un proyecto de inversión? Según la guía de Project Manager, un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal llevado a cabo con objeto de crear un producto o servicio único que vaya a satisfacer una necesidad. Otras definiciones que tenemos de diferentes autores, por ejemplo, Gabriel Baca, proyecto de inversión lo define
como la formalización de una idea de negocio que tiene por objetivo encontrar una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver una necesidad humana. Entonces, fíjense que aquí va partiendo de lo mismo. Dar solución inteligente al planteamiento de un problema. ¿Y cuál era el problema? La carencia de algo, la necesidad de algo, la necesidad insatisfecha. Es así que el proyecto surge como una respuesta a una idea que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. En este último tiempo que estamos atravesando por el tema de la pandemia, se han presentado muchas oportunidades de negocio y muchos de ellos han sido aprovechados por inversionistas. ¿Y qué es lo que han obtenido? Ganancias, ¿no? Entonces debemos ser capaces de detectar oportunidades de negocio y obviamente antes de invertir en nuestros proyectos, pues debemos evaluarlos desde varios puntos de vista que más adelante vamos a ver. En este sentido, un proyecto de inversión puede tener diferentes ideas de negocio, inversiones de montos distintos, depende del tamaño de la inversión, porque se requieren diferentes montos de capital, diferentes tecnologías, metodologías con diversos enfoques. Eso va a depender del tipo de inversión que tengo que desarrollar. Pero todos y cada uno de ellos son destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano. Cualquier emprendimiento que ustedes quieran realizar debe ir a satisfacer una necesidad. Solo así van a recibir una recompensa por el bien o servicio que están prestando. Eso es fundamental. Debe ir a satisfacer una necesidad. ¿Qué puede ser? De educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, deporte, etcétera, etcétera. La clave es el bien o servicio que voy a ofrecer al mercado debe ir a satisfacer una necesidad. ¿Estamos? Eso es fundamental en un proyecto de inversión. Si ustedes quieren, es la clave para que un proyecto sea exitoso. Obviamente, tiene que haber una buena administración desde la parte económica, desde la parte financiera. Pero lo importante es que el producto o servicio que voy a ofrecer tiene que satisfacer una necesidad. Objetivos del proyecto de inversión. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de inversión? Establecer la viabilidad de mercado. Técnica, organizativa, económica y financiera. Entonces, fíjense, viabilidad de mercado. Viabilidad técnica. Viabilidad organizativa, económica y financiera. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando que un proyecto debe ser evaluado desde varios puntos de vista. En el caso de la evaluación privada, el objetivo central es la generación de riqueza o generación de valor. Es decir, un negocio privado es un fin de lucro, cuyo objetivo principal es generar valor, hacer crecer el patrimonio del inversionista. Ese es el objetivo principal. Pero para ello, obviamente, el producto que va a ofrecer tiene que ir a satisfacer una necesidad. Tiene que ser de alta calidad. Caso contrario, pues no lo va a ir bien. Caso contrario, no va a tener las ganancias que ellos esperaban. Es decir, no va a ir a generar valor, no va a ir a aumentar el valor de su patrimonio. Para que ello suceda, pues tiene que ir a satisfacer una necesidad. Es decir, el producto debe ser aceptado por el mercado. En la evaluación social,
es el incremento del bienestar promedio esperado de la economía. Es decir, si estamos hablando de proyectos públicos cuyo fin no es lucro, sino el bienestar de la sociedad. Entonces debo evaluar desde otro punto de vista, desde la parte de la bienestar. En ambos casos, ya sean evaluación privada o evaluación social, deben ser evaluados en un horizonte de tiempo de corto o largo plazo. Eso va a depender del ciclo del proyecto y del tamaño de la inversión. ¿Por cuántos años voy a evaluar el proyecto de inversión? Es fundamental el horizonte de tiempo de evaluación. ¿Estamos? Viabilidad de un proyecto. La viabilidad de un proyecto determina la posibilidad de llevarlo a la práctica analizando aspectos que son muy importantes. Desde la parte comercial, aceptación del mercado, que es el capítulo 1, investigación de mercado. En la investigación de mercado, nosotros vamos a poder determinar con certeza las características del producto que se requiere en el mercado, cuántos están dispuestos a comprar de este producto en el mercado, si hay o no hay competencia, si hay o no hay productos similares, productos idénticos. Entonces es fundamental la parte comercial. Esa es la primera parte. Hay que evaluar un proyecto desde la parte comercial. También debemos evaluar desde la parte técnica. Eso significa evaluar las posibilidades de los materiales que vamos a utilizar. Materia prima, mano de obra, insumos, etc. Si yo estoy queriendo producir, qué sé yo, teléfonos celulares, la pregunta es, ¿tengo la tecnología? ¿Tengo la mano de obra calificada? ¿Tengo las materias primas? Pues no las tengo, entonces no lo voy a poder desarrollar. Entonces técnicamente no es viable. Entonces es muy importante evaluar desde la parte técnica. También debemos evaluar desde la parte legal el tipo de organización que vamos a crear. Y no debemos dejarle al lado la evaluación ambiental, las normas legales y regulaciones vigentes. Debemos cumplir las regulaciones vigentes, las reglas, las normas legales de Bolivia. Y también debe estar evaluado desde la parte económica y financiera. Aquí lo que se va a evaluar es la rentabilidad que puede generar el proyecto o la inversión. Debemos conocer nosotros cuál va a ser la rentabilidad que va a generar el proyecto de inversión. Y esa rentabilidad que va a generar el proyecto debe ser comparado con otras alternativas de inversión de riesgo similar que están que hay disponibles en el mercado. Entonces, si yo tengo un capital de $50,000 y tengo una alternativa de inversión, pero en el mercado tengo otras alternativas de inversión, por ejemplo, un DPF, comprar bonos, comprar acciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo comparar la rentabilidad que me va a generar el proyecto con las rentabilidades que están ofreciendo las oportunidades de negocio en el mercado que están disponibles. ¿Estamos? Tipos de proyectos. Aquí podemos hablar de proyectos de investigación científica, que es netamente académico, o investigación de desarrollo. Podemos hablar de proyectos de inversión pública, proyectos de inversión social y proyectos de inversión privada. ¿Qué son los proyectos de investigación científica? Son proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que generan nuevos conocimientos y son realizados por las universidades normalmente, por la academia. También son utilizadas por entidades que buscan la investigación de nuevos productos. Investigación científica. Por ejemplo, un típico ejemplo de esto podemos decir, los científicos que están buscando la cura o las vacunas para el COVID.
Es una investigación nueva, una científica pura, ¿no? Eso es una investigación científica. Proyectos de inversión pública. Son proyectos que han sido financiados por el Estado y se caracterizan porque son proyectos de infraestructura que incentivan a la actividad económica de un país. Es obligación y rol del Estado la construcción de carreteras, la construcción de viaductos, puentes, etcétera, para fomentar la actividad económica. Proyectos de inversión social son proyectos manejados por el gobierno y que tienen el objetivo de modificar las condiciones de vida de las personas. Aquí podemos hablar, por ejemplo, la construcción de colegios, de parques, etcétera, etcétera, que son para el bienestar de la sociedad. Y proyectos de inversión privada son proyectos netamente generadores de rentabilidad económica y financiera. De tal manera que permita recuperar la inversión de capital realizada al inicio del periodo y tener más un plus adicional. Es decir, el proyecto de inversión privada debe ser capaz de recuperar la inversión y cubrir el costo de oportunidad. Y si este proyecto es un éxito, pues no solamente va a recuperar la inversión y el costo de oportunidad, sino que también va a generar valor para la empresa, valor para el accionista o para el inversionista. Y eso debe ser el objetivo, generar riqueza. Eso es el objetivo de las finanzas en una empresa. Seguramente ustedes recordarán cuando estaban en Finanzas 1, les han dicho que el objetivo principal de las finanzas en una empresa es la maximización de riqueza de los accionistas. Hacer crecer el patrimonio de la empresa. Ese es el objetivo principal. Los demás son objetivos secundarios, pero esos objetivos secundarios obviamente va a ayudar a alcanzar el objetivo principal, que es la generación de riqueza. ¿Estamos? Los factores que influyen al éxito o fracaso de un proyecto. Tenemos la aceptación o rechazo de la sociedad. Esto es fundamental. Variaciones en las exigencias del mercado. Debemos actualizarnos continuamente y estar al ritmo de los cambios que se dan en el mercado. Cambios tecnológicos. Debemos estar a la vanguardia en el uso de la tecnología. Hoy, por ejemplo, las personas que no tienen acceso a la tecnología tienen dificultades en tomar, por ejemplo, las clases virtuales. No las aprovechan, ¿no? Y eso es una desventaja. Cambios en el contexto de la política económica. En los países latinoamericanos, es decir, en los países emergentes o en los países en vía de desarrollo, normalmente no hay una política económica clara establecida, sino que estos dependen del gobierno de turno. Ingresa un gobierno de un partido, cambia toda la política económica. Ingresa otro gobierno de diferente partido político, cambia toda la política económica. Es decir, no hay las reglas de juego claras. Entonces, las empresas o los inversionistas deben ser capaces de bailar el ritmo que toquen el gobierno de turno. Es decir, deben estar preparados a los cambios que se puedan dar en la política económica. Pues caso contrario, si no están aptos para adaptarse a los cambios, pues con seguridad van a tener un fracaso y esto les va a llevar a que en un mediano o corto plazo a liquidar el negocio. Cambios en las relaciones comerciales internacionales, especialmente para las empresas internacionales que exportan productos
Entonces, estos acuerdos comerciales favorecen a este tipo de sectores en la reducción arancelarios, por ejemplo, de los productos, ¿no? La inestabilidad de naturaleza, entorno institucional, normativas legales y otros factores. Mucho se dice que en Bolivia, por ejemplo, es burocrático dar inicio a un emprendimiento legalmente, porque lo ponen trabas, un montón de requisitos, requisitos por aquí, por allá, pagos por aquí, pagos por allá. Eso también nos puede llevar al éxito o al fracaso de un proyecto. Principales causas que dan origen al proyecto de inversión. La existencia de una necesidad insatisfecha, que era el problema, ¿no? Que era el problema. Aprovechar los recursos naturales existentes de explotación, es decir, sacar productos derivados, no solamente materia prima. La necesidad de sustituir importaciones. ¿Por qué no hacerlo aquí en Bolivia? ¿Qué necesitamos para hacer en Bolivia? Y seguramente si lo hacemos aquí, posiblemente los costos disminuirían. La necesidad de agregar valor a las materias primas. Exportar o vender con valor agregado, no solamente como materia prima. La posibilidad de innovar o mejorar productos a menor costo. Eficiencia en el proceso productivo para aminorar los costos. Necesidad de asegurar la calidad del producto y diversificar. Siempre debemos estar innovando y mejorando la calidad del producto. Día que pasa, año que pasa, pues cambian las condiciones, cambian las necesidades y debemos ir adaptándonos a ellos. Necesidad y oportunidad de reemplazar una tecnología obsoleta. Entonces debemos ser capaces y estar en las condiciones de actualizarnos en nuestro proceso productivo. Innovar. Eso nos va a ayudar a minimizar costos. Fases de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión básicamente tiene 4 fases. La fase 1, que es el perfil, la idea de negocio. La fase 2 es la preinversión. La fase 3 es la inversión. Y la fase 4 es la de operación. Nosotros en este módulo simplemente vamos a llegar hasta la fase 2, que es la preinversión. La preinversión, que es la fase hasta donde vamos a llegar, tiene como fase 1 la idea de negocio. Entonces, como ustedes son 5 integrantes en su equipo de trabajo, en su grupo, entonces cada integrante puede tener una idea de negocio, de las cuales tendría que seleccionarse una en el cual van a trabajar. La preinversión simplemente es el estudio preliminar o perfil del proyecto. Y eso es lo que les decía, que ustedes vayan trabajando este fin de semana. Aquí también se debe hacer un estudio de prefactibilidad. O un estudio de factibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de prefactibilidad y factibilidad? Simplemente la diferencia está en el uso de la información. Si nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestro proyecto información secundaria, entonces nuestro proyecto va a ser de prefactibilidad. Pero si utilizamos información primaria, pues nuestro proyecto va a ser de estudio de factibilidad. Entonces, la diferencia entre estos dos, entre factibilidad y prefactibilidad, está en la calidad de información que utilizamos para la construcción y desarrollo de nuestro proyecto. Y finalmente, tenemos que realizar la evaluación final, es decir, evaluar nuestro proyecto y tomar una decisión. Si invertimos o rechazamos el proyecto.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este módulo. Al final vamos a decir, este proyecto sí es viable financieramente por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O el proyecto no es viable financieramente, pero también por esto, por esto, por esto, por esto. Al final tiene que salir humo blanco o humo negro. La fase de inversión, que es la fase 3, básicamente tiene que ver con la ejecución. Si en la fase 1 y 2 concluimos que el proyecto es viable financieramente, es viable comercialmente, técnica y condicionalmente, entonces viene la parte de la ejecución. Aquí ya viene el labor de la gerencia y de los socios, donde ya empiezan a materializar todas las inversiones previas que hemos evaluado. Es decir, aquí ya empiezan a ejecutar el proyecto de inversión, empiezan a la construcción de la planta industrial. Empiezan a comprar el terreno, empiezan a construir la planta industrial, empiezan a equipar, empiezan a comprar las maquinarias, empiezan con la contratación de personales, etcétera, etcétera. Y la última fase es la fase de la operación, es la posinversión. En esta fase, el proyecto ya empieza a producir el bien o servicio. En otras palabras, ya las máquinas empiezan a funcionar aquí. Ya está empezando el proceso productivo, es decir, ya vamos a sacar productos al mercado. Y aquí es lo que se requiere de mucho control, más aún en la fase inicial, para poder asegurar los resultados. Es decir, debemos tener mucho cuidado en lo que se ha presupuestado y en lo que se está ejecutando. ¿Estamos? Estas son las etapas o las fases de un proyecto de inversión. ¿Cómo seleccionar una idea de negocio? Hay muchas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es la matriz de selección de idea de negocio. Aquí, por ejemplo, tengo 3 oportunidades de negocio, que es la creación de un taller eléctrico, la creación de un taller mecánico y la creación de un taller de chapería y pintura. Tengo 3 alternativas de inversión y los voy a evaluar y analizar desde 4 puntos de vista. Nivel de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico y requerimiento de capital. Y a cada uno de estos lo voy a dar una ponderación. Por ejemplo, aquí le hemos ponderado de 25%. 25% a nivel de innovación. Mercado potencial, otros 25%. Conocimiento técnico, otros 25%. Y requerimiento de capital, 25%. Por lo tanto, creación de un taller eléctrico, ¿es nivel de innovación? ¿Sí o no? Por ahí puedo tener maquinaria de última tecnología, todos computarizados. Por ahí ya pongámoslo un 60%. Una nota de sobre 100, 60. Por lo tanto, 60 por 25% tiene una nota de 15. Mercado potencial. ¿Cómo es el sector automotriz en Santa Cruz? ¿Mm? ¿Cómo es el sector automotriz en Santa Cruz? ¿Hay o no hay circulación de vehículos en Santa Cruz? ¿Mm? Sí, listen. Sí, y bastante, ¿no? Entonces lo pongo 90. Sobre 25, 22.5.
Conocimiento técnico, tengo formación en el sector automotriz. Por lo tanto, conocimiento técnico, 80. Conozco el tema, 80. Pero si no conociera el tema, si yo estoy formado en otra área, por ejemplo, formado en la parte comercial, en auditoría, ingeniería, etcétera, etcétera, entonces lo pondré un 20, lo pondré un 10, lo pondré un 30. Pero como tengo conocimiento técnico, estoy en el sector, conozco el tema, por lo tanto, 80%. Por lo tanto, sobre 25, 20. Requerimiento de capital. ¿Cuánto se requiere de capital para dar inicio a este negocio? Unos $10,000. Vamos por ahí, $10,000. Bueno, no se requiere mucho capital, por ahí un 30. O por ahí unos $50,000. No tengo 50,000, tengo 20, entonces 30. ¿No? Y ahí está. Entonces ya tenemos ya las calificaciones. Nivel de innovación, 15. Potencial de mercado, 22.5. Conocimiento técnico, 20. Requerimiento de capital, 7.5. Total, total 65. ¿Estamos? Y lo mismo tendría que hacer para creación de taller mecánico, creación de chaprilla de pintura. Haciendo esa misma operación, seguramente voy a tener al final que por ahí esto me da un 50 y esto me da un 80. Entonces, ¿con cuál de ellos me quedo? ¿Con cuál idea de negocio? La que tiene mayor ponderación. ¿Y cuál es eso? Un taller de chaperío y pintura. Entonces, esta es una herramienta de cómo podemos seleccionar idea de negocio. Hay otras más. El árbol de problema, ¿no? El esquema Chigawa. O sea, hay otras alternativas. Pero personalmente, yo lo veo mucho más sencillo esta matriz. ¿Estamos? Así que les dejo esto para ustedes para que puedan seleccionar su idea de negocio. Como son 5 integrantes, entonces cada integrante que se lleve una idea de negocio o 2 ideas de negocio y de ello ustedes puedan seleccionar con esta matriz. Y esto lo pueden colocar, por ejemplo, en su anexo de su proyecto final. ¿Estamos? ¿Qué es la formulación de un proyecto? Es el procedimiento a seguir para recopilar toda la información de un conjunto de actividades, que son 3: formulación, preparación y evaluación. Donde un error en cualquiera de estos puede llevar a conclusiones equivocadas, es decir, nos puede llevar a tomar una mala decisión. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado en la formulación de un proyecto siguiendo estos procedimientos. Formulación. Primero se definen las características del proyecto. La cuantificación de los costos y beneficios. Por ejemplo, comprar o arrendar un edificio. ¿Compramos el edificio o lo alquilamos el edificio? ¿Pagar horas extras o contratar un segundo turno? Preparación. En este proceso corresponde la elaboración del flujo de caja, es decir, del presupuesto de capital. Y aquí podemos tener 2 tipos de flujo. El flujo de caja con financiamiento, es decir, con apalancamiento, y el flujo de caja económico sin apalancamiento, es decir, 100% con capital propio. Realizar la inversión, pero 100% con capital propio. O realizar la inversión, pero con un apalancamiento financiero, es decir, una parte de la inversión financiado con deuda. Y la evaluación tiene como objetivo evaluar cada una de las soluciones alternativas factibles al problema.
Esto nos va a ayudar a seleccionar el proyecto que genere un mayor beneficio. Aquí, en este tipo de procedimiento de evaluación, aquí es donde vamos a aplicar los indicadores de evaluación. Pero aquí desde la parte financiera. ¿Estamos? Este es el procedimiento que debemos seguir para poder evaluar un proyecto de inversión. Primero está la formulación, luego la preparación y finalmente la evaluación. Para ello para la formulación tenemos el estudio de mercado, estudio técnico, organizativa, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Criterios de evaluación. Desde el punto de vista de la comunidad, evaluación a precio de eficiencia, estos son para proyectos públicos, evaluación a precios sociales, de la misma manera, que tienen como fin el bienestar de la sociedad. Pero la evaluación desde el enfoque privado está ligado a la obtención de un mayor retorno, de una maximización de rentabilidad, la generación de valor. Y ello debe estar acompañado con la minimización del riesgo, trabajar con el mínimo nivel de riesgo y con un nivel adecuado de liquidez, que eso también es fundamental. Debemos tener los recursos suficientes para poder cumplir los compromisos de corto plazo. Hoy en día, por ejemplo, muchas de las empresas tienen problemas financieros, problemas de liquidez, es decir, no tienen liquidez para poder cumplir sus compromisos. Hay empresas que no pueden pagar sueldos a sus personales. Y esto no es porque no quieran, es porque no tienen liquidez. Entonces, fíjense que el tema de liquidez puede traer serias consecuencias financieras a una empresa. Objetivo de evaluación de un proyecto. El éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de su grado de evaluación, que no es otra cosa que la valoración de sus riesgos, costos y beneficios que va a tener el proyecto de inversión. Es decir, se trata de buscar la mejor alternativa de ejecución. Todo proceso de evaluación implica situarse en escenarios hipotéticos, es decir, en supuestos. En supuestos, porque estamos hablando a futuro. Por eso las finanzas es una ciencia de la economía. Pero no es exacta como la matemática, porque nosotros nos basamos en supuestos. Yo espero que el siguiente mes mis ventas crezcan en un 10%. Supuesto. Obviamente ese supuesto tenemos que sustentar. Eso está claro. Pero seguimos de supuestos. ¿Estamos? Objetivos de la evaluación de proyectos. ¿Por qué hacer una evaluación? El capital es un factor escaso. Es decir, a nadie le sobra el capital. Por lo tanto, hay que sacarlo el máximo provecho. Fundamental. Los recursos económicos son escasos, por lo tanto debemos buscar la mejor alternativa de asignación. Definir prioridades en relación a otros proyectos. Minimizar el riesgo de inversión, fundamental. ¿Qué es el riesgo? Posibilidad, probabilidad de que una inversión no me genere el rendimiento esperado. Ese es el riesgo. Probabilidad de que una inversión no te genere el rendimiento esperado. El riesgo no es malo. Malo es cuando usted tenga un resultado negativo o por debajo de lo esperado. Ahí el riesgo es malo. Factibilidad técnica. Debo tener las condiciones, la tecnología, los insumos, las materias primas, la mano de obra calificada para mi proceso productivo. Factibilidad económica y factibilidad financiera, que es fundamental. Al final, al cabo, lo que le interesa al inversionista privado es ganancia, rentabilidad, hacer crecer su patrimonio. Ese es su objetivo principal.
Pero para cumplir eso, obviamente debemos cumplir los demás. Esto es un esquema de la evaluación de un proyecto de inversión. Tenemos el perfil, luego viene el estudio de mercado, que básicamente cuyo objetivo es la proyección de la demanda, oferta. Luego viene el estudio técnico, que tiene que ver con la localización, con la ingeniería del proyecto. Luego viene la parte financiera, que viene a ser la proyección de los ingresos y egresos, de cómo vamos a financiar la inversión. Y con ello vamos a poder construir nuestro presupuesto de capital, que es el flujo de caja. Y a ello, aplicándolo a algunos indicadores de evaluación, pues finalmente vamos a tener una conclusión y decir si el proyecto es o no es viable financieramente. ¿Invertimos o no en el proyecto? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Bien, jóvenes, aquí voy a parar la grabación.